Esto es importante, como esto uno parece una contradicción, ¿no? La razón se entrega a lo irracional. Es como decía Rousseau, que había que obligar a los hombres a ser libres, ¿no? Pero si soy libre no me pueden obligar. ¿Cómo puede ser obligar a ser libre a alguien? Una contradicción. Bueno, esto aparece también como una contradicción. La razón se entrega a lo irracional. Pero fíjense cuál es el juego que hacen Adorno y Horkheimer ahí. Lo que originalmente la filosofía occidental tomaba como logos, tomaba como racionalidad, era poder evaluar lo justo y lo injusto, y lo bueno y lo malo. La sociología positiva, ¿en qué transformó a la racionalidad?, dicen Adorno y Horkheimer. En una mera observación de hechos, en una recolección de datos que nos permita establecer leyes generales. Pero leyes generales que no deben ser trastocadas, sino que deben ir haciéndose modificaciones parciales. Pero se pierde esa idea de totalidad, de vida buena, de deber ser. ¿Hay alguna pregunta sobre esto? ¿Qué es lo que no evalúa el positivismo? La compañera pregunta, ¿qué es lo que no evalúa el positivismo entonces? No evalúa lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, ¿no? Supónganse que volvemos al tema del desempleo. Yo tengo el problema del desempleo y encuentro que retrospectivamente reconstruyo los datos y veo que describo esas subas y bajas del desempleo a lo largo del tiempo. Por momentos hay empleo, por momentos no hay. Pero no doy una explicación de por qué hay desempleo. Entonces el sociólogo positivista dice, bueno, ¿a qué se debe eso? ¿No? Una compañera decía, a la introducción de tecnología en el lugar de trabajo. Las máquinas reemplazan a los hombres, eso hace que suba el desempleo. Bueno, ahora, ahí no hay ninguna evaluación, ¿no?, de si es bueno o eso es malo, si es justo o es injusto, si es bello o es feo. Es decir, yo no me pregunto por los problemas que provoca el desempleo en ese caso, los problemas que le provoca a ese sujeto que tiene su vida integrada a partir del trabajo y un día se queda sin trabajo, ¿no? Y lo traumático que es eso. Imagínense ustedes, y más de uno debe haber pasado por esa situación, de vivir en un entorno familiar o no, donde de repente la persona que tenía el ingreso más importante en el hogar se queda sin trabajo, ¿no? Es sumamente traumático para todos los integrantes de ese núcleo, pero más traumático es para aquel que hasta ese momento era la persona que sostenía el hogar y deja de serlo, ¿no? Eso no se lo pregunta el sociólogo positivo, ¿sí? Comte no se pregunta eso. Sanders quizás como conductista se lo puede preguntar, pero va a decir, eso es otra pregunta. Hay que hacer otra investigación para eso, fragmenta el problema. Adorno y Horkheimer lo que quieren ver es la totalidad dinámica de eso. Y la escuela de Frankfurt propone eso, por eso es que había trabajos de psicología, ¿no?, donde se hablaba de la alienación, trabajos en crítica cultural, donde se veían los efectos de ese modo de producir objetos que tenemos nosotros, que es el capitalismo, y cómo eso impacta, como les hablaba de la industria cultural de masa. Tenía economistas que estudiaban ese modo de producción capitalista, tenía politólogos que veían el impacto de eso en las formas de elegir los gobiernos, etc. Ahí había una teoría que implicaba una totalidad y que trataba de ver varios aspectos de esa vida social, pero siempre intentando evaluar lo justo y lo injusto, lo bueno y lo malo, lo bello y lo feo, ¿no? Que esas serían las tres cosas que se me ocurren a mí ahora, pero podría haber otros aspectos que se pueden ver, sí. Exacto, el resumen sería, el positivismo no ofrece una mirada crítica, sino que ofrece una mirada conformista con esos hechos. La escuela de Frankfurt, Adorno y Horkheimer, la teoría crítica, está ofreciendo precisamente eso. Exacto. ¿Escucharon el viejo compañero? Sí. Bien. Porque él anotó la frase que yo le dije. Muy bien. ¿Cómo es su nombre? Lucas. Lucas, Maxi, ya son varios.
Gracias por... ¿Cuál es su nombre? Candela, muy bien. Siéntese cerca de Max y Luca, después así los tengo identificados. Clase que viene, una manzanita. La clase pasada... Bueno, ahora podemos hablar. La compañera dijo, la clase pasada usted dijo que iba a decir algo sobre esto y no lo dijo. Bueno, era sobre cómo saber qué datos buscar, si no me equivoco, ¿no, Candela? ¿Cómo saber qué datos? En las críticas al conductismo, una de las cosas era cómo saber dónde buscar datos. Y creo que con Adorno y Horkheimer ahora podemos dar una mejor respuesta a eso. Por eso me olvidé, no era que me olvidé por cometer un error, ¿no? Podemos dar una mejor respuesta ahora, porque ¿cómo sabemos dónde ir a buscar los datos para dar una explicación sobre el desempleo? ¿Qué le parece? ¿Qué es lo que va a modificar? ¿Qué datos estoy mirando? ¿Y qué preguntas me estoy haciendo sobre esa realidad? Porque en realidad, ¿cómo sabemos dónde mirar? Es poder reconocer qué preguntas me estoy haciendo sobre el objeto que quiero estudiar, ¿no? ¿Qué es lo que lleva a que yo me haga unas preguntas y no otras? En base a lo que estamos charlando ahora de Adorno y Horkheimer y de lo que hablamos con el positivismo. Exacto, la teoría. ¿Quién dijo la teoría? ¿Cómo es su nombre? Paula. ¿Sí? La teoría es el lente que me va a mostrar unas cosas y otras no. La teoría positiva, ¿qué me va a dejar ver? Datos, hechos, comprobables empíricamente. Me va a permitir reconstruir los niveles de desempleo, cuándo sube, cuándo baja. Me va a permitir incluso pensar una ley universal de la variación del empleo. Estoy verseando, pero supongamos, ¿no? Una ley universal del desempleo. Pero ¿qué no me va a permitir preguntarme? Que sí me va a permitir preguntarme la teoría crítica. ¿Sí? ¿Eso es bueno o malo? ¿Cómo hago para cambiarlo? Muy bien. ¿Qué efectos tiene eso sobre la vida humana? ¿Qué efecto tiene eso sobre qué humano? Sobre el comportamiento. Sobre las desgracias humanas. Sobre el comportamiento en parte de esas desgracias. ¿Sí? Quiere decir que el positivismo no tiene ética moral, digamos, porque solamente son datos, y la crítica tiene una ética moral que dice tenemos que solucionar una desgracia. Bien. O sea, no... Sí. Para el positivismo duro, todo lo que son afirmaciones éticas, morales, normativas, son afirmaciones metafísicas que no me dicen nada de esos hechos que yo tengo que investigar. ¿Sí? Y ellos van a decir, eso es parte de otra discusión filosófica, no tiene nada que ver con la ciencia. ¿Sí? Si yo estoy diciendo que lo racional es evaluar retrospectivamente para lograr predicciones a través de leyes generales, eso significa, dicen Adorno y Horkheimer, que estoy siendo conformista con ese orden que estoy estudiando, ¿no? Por lo tanto, ese desarrollo espontáneo, casi natural de la sociedad, no debe ser tocado demasiado radicalmente. No hay que calentarse, digamos, porque cuando nos calentamos, nos indignamos, hacemos macana. Tratamos de cambiar cosas muy radicalmente y eso es peor el remedio que la enfermedad, dice el positivismo, ¿no? Ahora bien, hay que orden y progreso, ¿qué significa? Cambios parciales que voy acomodando lo que puedo ver a largo plazo puede estar mal, ¿no? ¿Qué tipo de progreso es ese entonces? Es un progreso que nunca va a terminar con todas las desgracias humanas, va a terminar con las desgracias de algunos, y con las de los otros son desgracias que se van a ir alargando, ¿no? Ahí está el problema, digamos. Ellos creen en el progreso, obviamente. Incluso, ¿se acuerdan que esa es una de las cosas que decíamos? La universalidad del progreso. ¿Pero qué tipo de progreso? ¿No? Cuando estoy siendo conformista con ese desarrollo de la vida social que estudio, ¿qué tipo de progreso estoy pensando? ¿Cómo lo estoy pensando? ¿En qué tiempos? ¿No? ¿En la vida de quién? ¿Estoy pensando en el progreso de acá a 4 generaciones? No, yo quiero tener desgracias hoy, no dentro de 4 generaciones, ¿no? Comte está pensando en la 4ª generación, por ahí la gente empieza a poder comer, ¿no? Sí, se entiende.
Serían desgracias ajenas. Claro, cuando las desgracias son ajenas, nadie se indigna, ¿no? Y ahí hacen un juego de palabras muy interesante, ¿no? Que va un poco en dirección de lo que decía Lucas allá atrás. La sociología como ciencia, dicen en la página 17, tiene una relación positiva con lo que existe, bueno o malo. Son positivistas, sí, tienen una relación positiva con lo que existe, bueno o malo. Es malo, sí, pero tengo una relación positiva igual con eso, ¿no? Bueno, van a encontrar un montón de citas interesantes, ¿no?, en ese sentido. La sociología se prohíbe a sí misma complicar críticamente el edificio de lo que existe. La sociología se prohíbe a sí misma complicar críticamente el edificio de lo que existe. Eso muestra realmente cómo la Escuela de Frankfurt está pensando las ciencias sociales. Ahora bien, ¿cuál es, digamos, dónde se diferencia entonces la forma de trabajo de esa escuela crítica, de esa sociología crítica, de la sociología positiva? El criticismo para estos autores, y eso en parte también apareció de los comentarios de ustedes, ¿sí? Por eso es importante que ustedes sigan haciendo esos comentarios. Fíjense cómo ustedes pudieron ir viendo dónde reside ese criticismo, dónde cambio yo la mirada sobre ese vivir juntos que queremos problematizar a partir de la teoría, del esfuerzo por teorizar, dicen Adorno y Horkheimer, ¿no? Como dijo Paula, creo que vos habías dicho lo de la teoría. El esfuerzo de teorizar en el positivismo, como veíamos bien claro incluso en el conductismo de Sanders, se transforma en un esfuerzo metodológico. Yo tengo que ver hechos. Bueno, ¿cuáles son las mejores herramientas que tengo para ver más claramente los hechos? Esas son herramientas metodológicas, no son teorías, ¿sí? Entonces dice Sanders, cuando analiza el estudio de Burr sobre violencia y privación relativa, dice, bueno, ¿cómo mido la privatización relativa? ¿Cuál es la mejor forma de medirlo? ¿Cuál es la mejor forma de medir esa violencia, etcétera? Son instrumentos de medición. El conductismo transforma esa teorización en un problema metodológico. La escuela de Frankfurt, ¿qué pretende? No, tener un momento anterior de teorización que me permita mirar de forma crítica esa sociedad, teorizar sobre esos problemas que quiero investigar y no transformarlos en un problema de metodólogos. Dicen Adorno y Horkheimer en un momento, y esto les pido disculpas a los docentes de epistemología y metodología de la ciencia, que ustedes se lo van a encontrar, ¿no? El positivismo no omitió sin más trámite el momento de la teoricidad, página 18. Pero este momento se dividió en la ciencia sociológica, por un lado, en esbozos más o menos gratuitos de la totalidad, y por el otro, y esta es la tendencia que ahora predomina, en metodología, epistemología y disciplinas formales. Los problemas esenciales siguen en pie como en un espacio vacío. Los problemas esenciales de lo justo y lo injusto, lo bueno y lo malo, lo bello y lo feo, siguen en el vacío. Transformamos la teoría en metodología. Eso es un problema incluso bastante actual, ¿no? ¿Qué es lo que pierde en el camino la sociología cuando se transforma en sociología positiva? Ellos van a decir que pierde su razón de existir, directamente. Se olvida ese compromiso ético del que hablaba, ¿cómo era tu nombre? Tito. Tito. ¿No? Se ha olvidado el compromiso ético de ayudar a los hombres en la solución de sus problemas más importantes. Que obviamente, ¿cuáles son esos problemas más importantes? Las desgracias humanas, ¿no? Las desgracias humanas.